Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a esta nueva edición de La Contraportada, el espacio dedicado a los libros dentro de La Contracrónica, que como bien sabéis se da 2 veces al mes. Y llevamos ya unos cuantos meses dándolo, y lo digo dándolo todos porque el programa lo hacemos entre vosotros y yo, aunque la parte más complicada del asunto recae en vosotros, esto hay que decirlo, porque sois quienes recomendáis los libros. En este programa, a diferencia de otros programas literarios, donde hay críticos, en este caso los críticos son los oyentes, lo cual está muy bien porque significa que llegan los libros que lee la gente y no los libros que quieren las editoriales que se lean. Muy bien, participar aquí es muy fácil. Por cierto, es el programa número 30, la 30ª edición de La Contraportada, que ahí es nada, ¿eh? Hacer 30 programas de libros, según están las cosas y lo poco que se lee, ya tiene mucho mérito. Bien, si queréis participar, es decir, recomendar el libro o recomendar o hacer todo lo contrario, recomendarnos que no lo leamos, no tenéis más que enviar una nota de voz al siguiente número de WhatsApp. Os lo digo, es el 690 82 7909. Lo digo una vez más, 690 82 7909. En el caso de que enviéis el mensaje desde un teléfono que no es español, tenéis que poner más 34 delante, porque si no, vuestra audiocrítica no me va a llegar y va a ser una auténtica pena, porque todas son buenas y todas son necesarias. Hay una variedad de libros, de géneros, de autores que es casi infinita. Esa es otra de las ventajas de no tener críticos literarios en nómina, de que sean los oyentes, los críticos a fin de cuentas se centran siempre en un género o en una gama de autores limitada. En cambio, los oyentes no. Pues muy bien, dicho esto, vamos directos a la contraportada. Empezamos con Rubén de Valencia, que hoy bate un récord, Rubén. Diréis, ¿récord de qué? Récord de recomendaciones. Aquí ha habido gente que ha llegado y ha recomendado 2 libros, bueno, eso es relativamente habitual, gente que ha recomendado 3, incluso creo recordar algún caso que se han recomendado 6 o 7 libros. Bien, Rubén hoy nos va a recomendar 13 libros. Y bueno, pues le hará falta todo el programa, ¿no? No, lo va a recomendar, se las ha apañado para hacer la recomendación completa en solo minuto y medio. Lo que le mando ahora no es un libro, es una serie de libros, 13 libros para ser exactos, de la serie Águila de Simon Scarrow. Narra la historia de Quinto Licinio Cato y de su amigo Lucio Macro. Son libros de romanos, como os podéis imaginar por el nombre, y narran básicamente toda la historia de Quinto Licinio Cato, básicamente. Que es un siervo de palacio en Roma y es enrolado en las legiones del Rin en la época del emperador Claudio. Y a partir de ahí empieza toda la acción que se desarrolla a través de todos esos libros, de 13 libros concretamente. El hombre o la acción de la historia transcurre en Germania, en Britania, en Hispania, en Grecia, en el desierto, en África, en las conjuras de palacio, de todo, en los combates contra los esclavos revelados. Es una auténtica pasada, o sea, no para. Yo de hecho cogí el primer libro, lo leí y leí de tirón hasta el número 10, que estaba publicado cuando yo me los empecé a leer. O sea, cogí uno y no paré. Eran una auténtica pasada. Y me encantaron, me enganchó muchísimo. Luego además la acción es muy trepidante. Los libros no son muy gordos. El que más tiene 300 y pico páginas. Son libros que se leen muy rápidamente. Y yo lo recomiendo. Si te gustan los libros de romanos, esta serie de libros es para ti. Bueno, Rubén, por lo que veo es la historia de 2 legionarios romanos. La serie Roma, no sé si la has visto, supongo que la habrás visto, es una serie del HBO de hace ya 10 años, calculo, una cosa así, una serie muy buena, por cierto, histórica. No ha venido todavía, no ha pasado por el contraplano.
También sigue la historia de dos legionarios romanos, pero no como en el caso de estos libros de Scarrow. Es decir, la historia debe ser algo similar. Son aventuras y desventuras de dos legionarios romanos, amigos romanos de la ciudad de Roma, quiero decir, que vivían en la ciudad de Roma. Son personajes de ficción, obviamente, y que tienen, la serie en sus 2 temporadas sigue su vida. Aquí en lugar de 2 temporadas veo que hay 13 libros y parte del mismo presupuesto. 2 romanos cualquiera, en este caso 2 legionarios, había mucha gente que se dedicaba a eso como carrera profesional en la Roma antigua, que los sigue a través de unos años, pero años distintos a los de la serie del HBO. En esa serie los años en los que está centrada la historia son los de Julio César, es decir, en torno al año 40 a.C., y en este caso es los del emperador Claudio, es decir, en torno al año 40 después de Cristo, justo 100 años más tarde, lo cual tiene cierta lógica si nos fijamos en que el autor, que es Simon Scarrow, es inglés y por lo tanto pues quiere ambientar esto. Empieza, de hecho, el primer libro, según he visto, empieza en Britania. A partir del año 40 es cuando llegan. Claudio es el emperador que conquista Britania, a pesar de que Julio César ya se había dejado caer por allí, pero no se incorpora al imperio, Gran Bretaña, no se incorpora al imperio hasta el reinado del emperador Claudio. Bien, os doy los títulos, los 13 títulos que nos ha recomendado Rubén, son los siguientes, por si queréis buscarlos de manera individualizada. El águila del imperio, Roma Vincit, Las garras del águila, Los lobos del águila, El águila abandona Britania, La profecía del águila, El águila en el desierto. Y diréis, todo ese título es el águila. No, a partir de aquí ya empieza a quitarlo del águila del título. El siguiente se llama Centurión, el otro se titula El gladiador, La legión, Pretoriano, Cuervos sangrientos, Hermanos de sangre y el último, Britania. Bien. Se le conoce como la serie del águila, sin más, como os podéis imaginar, porque, bien, pues la mitad de los libros llevan lo del águila por delante. Bien, seguimos con William, que es un cubano que vive en San Agustín, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, que nos trae un libro de divulgación científica muy sugerente. Quisiera recomendar un libro que no es muy conocido, o al menos no que yo sepa, titulado El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, el brillante astrónomo estadounidense, y su esposa Ayn Rand, escrito durante la década de los años 90 del siglo pasado, en un momento en el que en Estados Unidos son muy populares sectas New Age, movimientos misticistas como la magia cuántica de Deepak Chopra, o las histerias colectivas en torno a supuestas abducciones extraterrestres o supuestos mensajes satánicos ocultos en la música rock. Y que Carl Sagan anima a sus lectores a usar la lógica, el escepticismo, el pensamiento crítico para detectar cuando están siendo víctimas de un fraude, de un timo, de una estafa, de pura charlatanería. Y creo que el libro está más vigente hoy que nunca porque aunque no tenemos movimientos misticistas tan populares, sí tenemos movimientos políticos muy racionales, como son las feministas radicales, los autodenominados no binarios o el resurgimiento del marxismo. Y es un libro que a mí personalmente me marcó. Lo leí siendo un adolescente y me cambió, a pesar de no considerarme una persona crédula, me cambió mi forma de ver el mundo drásticamente. Y creo que eso lo puede hacer con cualquier persona sin importar la edad. Bueno, esa es mi recomendación y muchas gracias por tu programa. Pues 2 cosas, William. La primera es que vives en la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Esto supongo que ya lo sabrás porque eres un tipo culto que leí, por lo tanto tienes que saberlo a la fuerza. Y además en San Agustín se encarga el ayuntamiento, la municipalidad, en lugar de recordarlo continuamente, empezando por el escudo. San Agustín en Florida está en el norte de Florida, justo en la costa atlántica, pero al otro extremo de Miami. Fue fundada en el año 1565 por tus antepasados, por los españoles que se fueron a América y que fundaron eso creo que la fundó Menéndez de Avilés o Rodríguez de Avilés, si mal no recuerdo, si mal he leído alguna vez sobre esta ciudad, que nunca llegó a ser una ciudad muy grande, tiene un fuerte, eso sí, pero su peculiaridad es que está en los Estados Unidos. Bien, 1565 nos está diciendo que San Agustín fue fundada 55 años antes de que llegasen los colonos del Mayflower y fundase en Plymouth, de Massachusetts, que es la primera ciudad inglesa. Y todavía hoy se la sigue llamando America's Hometown, es decir, la patria de América. Pues no, el America's Hometown es San Agustín.
fundado por hispanos, no Plymouth, fundado por unos puritanos ingleses que llegaron más de medio siglo después. Bien, esa es la primera cosa. La segunda es que el libro que nos traéis es una auténtica delicia. Fue el último libro de Carl Sagan, el último libro publicado en vida, se han publicado cosas después. Se publicó en 1995, un año antes de su muerte. Murió prematuramente Carl Sagan en los años 90, debía rondar los 50 años aproximadamente por ahí, 50, 60 años, no lo recuerdo. Y es un libro muy inspirador, la verdad. Yo lo leí de joven y sigo teniéndolo en casa, el mismo ejemplar, subrayado en muchas partes, con notas que tomaba. Ya sabéis cómo se leen los libros a los 20 y tantos años, ¿no? Que uno tiene una relación más emocional con ellos, pues ahí lo sigo teniendo y además chupado, que se ve que el libro está leído. El mundo y sus demonios es, de hecho, la Biblia del escepticismo. Cualquier persona que se considere escéptica no solo conoce el libro, sino que lo ha leído y lo ha trabajado intensamente. Y yo básicamente soy un escéptico y un desconfiado. Así que me viene que ni al pelo, ¿no? No sé, quizá por eso nunca haya llegado a desarrollar una fe religiosa. No me la inculcaron en casa y después, precisamente por esa naturaleza mía de naturalmente escéptica y desconfiada, pues no pude alcanzarla, ¿no? Pero vamos, no me malinterpretéis, El mundo y sus demonios no es un libro contra la religión, de ninguna manera, no es El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Es básicamente un alegato contra las pseudociencias y contra la credulidad general, que por lo que están pues siempre plagadas de fraudes y de aprovechados que sacan partido de toda esa credulidad. Es un tratado contra la credulidad en cosas absurdas y quienes se aprovechan de ello. Y como bien dice William, ahora es un buen momento para leerlo, pues básicamente por la proliferación de nuevas sectas que hay actualmente, sobre todo las asociadas a lo que se ha dado en llamar corrección política. Pero bueno, lo de ahora tampoco es una excepción, nos puede parecer llamativo porque lo estamos viviendo. Y es lo que nos ha tocado vivir. Son las sectas que nos ha tocado, las sectas contemporáneas. Pero esto es la norma en la historia de la humanidad. Siempre hubo charlatanes. Eso es una constante, el charlataneo y la pseudociencia es una norma. Cada época tuvo los suyos y en cada época invocaban a sus demonios particulares y acostumbraban a vivir de ello. Eso es lo normal. Lo anormal, de hecho, es nuestra época de escepticismo. Sigue habiendo charlatanes y seguirá habiendo siempre porque hay gente con los oídos puestos esperando que le digan lo que quiere oír. Y luego hay otra circunstancia y es que el ser humano necesita creer. Eso que decía Chesterton, ¿no? De lo malo de cuando la gente deja de creer en Dios es que empieza a creer en cualquier cosa. Pues bien, Chesterton aquí tenía mucha razón. Y lo que viene a decir Carl Sagan en este libro no es que no creamos, que forma parte de la creencia, la necesidad de creer, forma parte de la naturaleza humana, sino que no creamos cualquier cosa. Es decir, que dudemos y que sometamos todo a escrutinio. A un escrutinio feroz, valiéndonos del pensamiento crítico, que a fin de cuentas no deja de ser el hermano de leche del escepticismo. En fin, no me quiero enrollar porque tengo más libros. Este de El mundo y sus demonios es un libro muy recomendado, está publicado y sigue publicado, a pesar de que tiene ya más de 20 años, por la editorial Crítica. Es un libro que se sigue vendiendo mucho, ¿eh? Y por supuesto hay versión Kindle, así que ya sabéis, si tenéis ese aparatito tan maravilloso que es el Amazon Kindle y lo utilizáis y demás, y sabéis cómo se compra, que es muy fácil, pues no hay más que darle con el dedo al carrito, pues lo podréis tener disponible en cuestión de segundos en vuestro Kindle y en cuestión de un minuto estar leyéndolo. Continuamos, vamos con David de Valladolid, que nos trae un libro sobre el régimen nazi. Hola Fernando, al hilo de la contrahistoria de los Totenkopf, quería recomendar un libro a los oyentes de la contraportada, que se titula El Plan Maestro, escrito por Heather Pringle. Este libro habla de la Nennerbe, que fue una organización nazi fundada en 1935 por Himmler, que tenía el objetivo de determinar los orígenes de la raza aria y de su superioridad sobre el resto de las razas. Digamos que se le conoce por 3 motivos. Ha pasado a la historia por ser la encargada de realizar las excursiones nazis por el mundo. Se fueron a Suecia, al norte de Europa. Se fueron también, la más famosa, al Himalaya. Otra cosa por la que han pasado a la historia ha sido por la de los experimentos científicos que se realizaron en los campos de concentración ya al final de la guerra. Experimentaron con personas con hipotermia y a baja presión, que es por lo que se le han pasado a la historia estos experimentos. En el libro se trata todo esto.
Y también ha pasado la historia porque fueron los que determinaron las características físicas que tenían que tener los arios y cuáles tenían que tener los judíos. Para entrar en las SS es sabido que tenías que acreditar tu árbol genealógico ario y unas características físicas propias de los arios. Estas características físicas las pusieron la Nenerve, y entre las cuales están pues la de tener la cabeza alargada, la cara estrecha, la frente plana, la nariz pequeña, tenían que tener el cuerpo alto y esbelto y los ojos azules y el pelo rubio. Se da la feliz casualidad de que ninguno de los jerarcas nazis tenía estas cualidades. Ni siquiera Hitler, ni Goebbels, ni Goering, ni ninguno de los primeros jerarcas del partido. Es un libro bastante completo, tiene más de 400 páginas, en la que se relata la historia de esta teoría nazi sobre la raza superior que fundamenta la propaganda del régimen. Y nada más, quería darte las gracias y enhorabuena por el programa. Un saludo. Pues tiene muy buen aspecto el libro, no te voy a engañar, David, la verdad, me has puesto los dientes largos. No lo he leído y eso que lo he visto alguna vez por las librerías. Recuerdo haberlo incluso mirado en la contraportada, pero nunca me decidí a comprarlo, no sé, no me parecía llamativo o no tengo ni idea. La cuestión es que no lo he leído, pero la historia de la Nenerve sí la conozco, de haber leído sobre ella. Esto de la Nenerve traduciría algo así como herencia ancestral, más o menos, traducido desde el alemán. De hecho, en tiempos de Hitler, en Alemania, se llegaron a hacer unos Ahnenpass, que eran algo así como pasaportes de pureza. Tú, si eras un alemán puro, te solicitabas tu pasaporte de pureza y significaba que habías pasado, bueno, pues por todas las supercherías estas que tenían, ¿no? Que el cráneo lo tenías que tener de una manera concreta, la estatura, el color de la piel, etcétera, ¿no? Llegaron a perfeccionar una barbaridad. A veces he pensado si los nazis, en lugar de estar en su delirio racial durante apenas 10 años, se hubiesen pasado 50. No quiero ni imaginar las teorías que hubieran llegado a desarrollar, porque estaban realmente, sobre todo estos de la Nenerve, mal de la cabeza. En general los nazis estaban mal de la cabeza, pero estos especialmente. Lo que enlaza está directamente emparentado con lo que hablaba antes, con el mundo y sus demonios. Este de la raza, la superioridad racial de los alemanes, era el demonio por excelencia de los nazis. Y claro, el tema es que como toda esa charlatanería tenían que fundamentarla en algo, que no valía decir somos superiores porque lo decimos nosotros. Y nuestra raza es la raza de los amos. Bueno, pues algunos ya solo con eso, con el enunciado les bastaría. En cambio, el racista genuino procura que el sustentar sus propias mentiras sobre otras mentiras todavía más grandes, ¿no? Pero que supuestamente pues están investigadas, etcétera. Así que crearon esta institución, la Nenerve, que pronto se rodeó de locos de atar, de santones de la raza aria y de expertos en ciencias ocultas, porque todo derivó hacia el ocultismo. Y hacían expediciones por todo el mundo. De hecho, si habéis visto Indiana Jones, en la primera de las películas, En busca del arca perdida, el trasfondo de la historia es ese. Es que estaban buscando el arca de la alianza, los nazis, que son además Lucas dibuja unos nazis que son un poco de opereta, bueno, claro, los nazis dibujados para niños, ¿no? Que están convencidos de que eso, bueno, se lo tienen que llevar a Himmler a Berlín porque les va a suponer la vida eterna, etcétera, y al final el arca de la alianza termina con ellos, terminando con ellos literalmente fundiéndolos como si fuesen, qué sé yo, mantequilla, ¿no? Si habéis visto la película lo recordaréis. Bueno, estas expediciones las hicieron por varios sitios e incluso, y esto ya es pura curiosidad, planearon las Canarias. Y diréis, ¿a las Canarias qué se les había perdido a las Canarias? Bueno, al parecer alguien les había dicho que los guanches primitivos, bueno, guanches eran solo los de la isla de Tenerife, pero vamos, los habitantes primitivos de las Canarias, vamos, primitivos, los que estaban antes de la llegada de los castellanos, pues eran germánicos, eran de raza aria, en una palabra. Y claro, estos, que eran proclives a todo tipo de trola, se lo creyeron. Y empezaron a planear un viaje allá a las Canarias para investigar un poco, hacer arqueología, etcétera, y tratar de luego de vender a la vuelta que efectivamente que hubo un pueblo superior, se entiende, las Canarias, tal, que había llegado hasta los trópicos y no sé qué. La cuestión es que esta expedición nunca se llevó a cabo porque empezó la guerra, la cancelaron, ya está en los Himmler y estos de la Nenerve, pues tenían otras preocupaciones
digamos, menos turísticas, estos viajes tenían un componente turístico muy grande, y más criminales, como por ejemplo hacer experimentos en los campos de concentración, porque eso que hemos leído en muchas ocasiones sobre experimentos que hacían con cadáveres, etcétera, bueno, y con, no solo con cadáveres, sino con gente viva, y muy, muy a menudo, en buena parte estaban atados a desvaríos como este de la Nenerve. Es decir, que al final estas son las pequeñas historias, la intrahistoria del Tercer Reich, que tiene tanto interés, o por lo menos es más curiosa que la gran historia del Tercer Reich. Vamos ahora con Pablo de Pamplona, que nos trae un libro de testimonio, un testimonio concretamente que está de mucha actualidad ahora mismo. Quiero comentar el libro Morir para contarlo, de Salvador Ulayar. Es un emotivo recorrido, realmente espeluznante, de Salvador, que en 1979, cuando tenía 13 años, terroristas de ETA asesinaron a su padre, Jesús Ulayar, delante suyo con 5 tiros a bocajarro. Nos narra todas las amenazas y vejaciones que sufrió su familia antes del asesinato y después el abandono y la incomprensión. Vivieron la ignominia de ver que en el lugar donde su padre fue asesinado ponían unos contenedores de basura, mientras los asesinos, tras ser escarcelados, eran recibidos en su pueblo con honores, ponían calles con su nombre y se les nombraba hijos predilectos. Creo que es un tema de máxima actualidad. Estamos viviendo el blanqueamiento de los terroristas por parte de ciertos gobiernos, como el de Navarra, que ahora llaman conflicto a pegar tiros en la nuca y equiparan víctimas y verdugos. Y creo que también aborda un tema muy interesante sobre la moralidad de la negociación con los asesinos. Lo mejor de todo es que está gratis en formato PDF, EPUB y MOB desde la propia cuenta de Twitter de Salvador Ulayar. Te dejo el enlace del tweet para que lo publiques y los oyentes se lo puedan descargar. Animo especialmente a nuestros amigos latinoamericanos a leerlo, ya que quizás no tienen tanto conocimiento de lo que ha supuesto la banda terrorista ETA en España. Un saludo para todos los oyentes y enhorabuena por todos estos programas. Pues sí, Pablo, desgraciadamente así es. Están en plena faena de blanqueamiento de esta banda de criminales que tanto nos hizo sufrir durante tantos años en el pasado. Es decir, la ETA desapareció del mapa o desapareció de nuestra vida hace relativamente poco tiempo. Su último atentado fue en el año 2010, que es pues ayer por la tarde, como aquel que dice, y fueron muchos años, pues yo recuerdo toda mi vida. Es decir, la infancia, la adolescencia, la juventud. Si había algo que estaba siempre presente, era la historia esta de ETA. Y ojo, no quiero pensar a los que vinieron antes de mí, que recuerdan pues toda la ETA de los años 70, etcétera, el famoso año 1980, que fue especialmente sangriento, ¿no? Bien, frente a esto, ¿qué nos queda? Pues nos queda recordar lo que pasó, recordar lo que hicieron y a qué se dedicaban. Esto lo comentaba en mi columna que hago semanalmente en el periódico Voz Populi el miércoles pasado. Creo que de hecho la llamé Operación Blanqueo, si mal no recuerdo. Está publicada en Voz Populi, la tenéis disponible para su lectura. Y comentaba, entre otras cosas, aparte de la ceremonia esta absurda que se montaron en Camboles-Bains, en Francia, hace 2 semanas, esta ceremonia de pura confusión, bueno, aunque no tanta confusión dependiendo desde donde lo miremos, ¿no? Pues comentaba que evidentemente perdonar se terminará perdonando. No queda otra y con el tiempo, conforme las heridas se vayan cerrando, pues se perdonará porque se perdona todo, a fin de cuentas, y la vida sigue. Lo que no podemos hacer es olvidar. Y como no podemos olvidar, ni debemos olvidar, este tipo de libros testimonio, libros como el de Salvador Ulayar, son tan necesarios. Sobre este mismo tema hay un buen documental de Iñaki Arteta que se titula 13 entre 1000. Iñaki Arteta ha dedicado buena parte de su obra precisamente a esto, a denunciar esto y a que no se nos olvide esto, pero este de 13 entre 1000 lo digo porque es que estaba disponible, y sigue, creo, disponible en Netflix. Es decir, que cualquiera que lo tenga lo puede ver. Por lo demás, el libro, como bien nos comenta Pablo, está disponible gratuitamente en la cuenta si vais a la cuenta de Twitter de Salvador Ulayar, podéis encontrarlo ahí para su descarga, es decir, podéis bajaros el archivo. Pero vamos, pongo el enlace en mi página web, en diazvillanueva.com. Si vais a la entrada de la contraportada de hoy, la contraportada número 30,
pues lo encontraréis ahí en el listado de libros que pongo todas las semanas, bueno, de libros o de películas, y podréis ir directamente al enlace de descarga para que podáis bajároslo pues, a vuestro ordenador o llevároslo luego al libro electrónico y tal. Bien, seguimos. Vamos con Guillermo de Barcelona, que nos trae 2 obras de Raymond Carver. Te traigo 2 obras de un autor estadounidense llamado Raymond Carver, de la época del mal llamado realismo sucio, coetáneo a Bukowski y toda esta gente. Las obras se llaman ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? Son 2 compendios de relatos. Raymond era un cuentacuentos, de los que yo he leído Chekhov, Hemingway, incluidos también algunos maestros del terror. Para mí, nadie escribiendo relatos me ha tocado la fibra como Raymond Carver. La gracia de Raymond Carver es la capacidad que tiene para describir ambientes, atmósferas, y además lo hace de manera muy lacónica, con suma concreción. Digamos, si una persona normal necesita 5 palabras para describir algo, él utilizaba 2 y no hacía falta más. También tiene una capacidad tremenda para trabajar la ausencia, ¿no? Aquí falta algo, y lo lees y terminas de leerlo y te lo vuelves a leer y todo el rato tienes la sensación de que hay algo que no te está diciendo. Y en parte la vida es así, ¿no? Esa sensación la tienes siempre, pero en la literatura es poco habitual, ¿no? En parte también porque trabajaba muy bien la elipsis, no me salía la palabra. Trabajaba muy bien la elipsis y bueno, pues tenía una capacidad tremenda, ¿no? para hacerte sentir y para comprender la psique de todos sus personajes. Realmente un auténtico maestro de las letras estadounidenses y inglesas, claro. De los relatos que escribió, una pequeña selección sin ningún orden particular, salvo el primero, que me fascinó y recomiendo que todos los que estén oyendo la contraportada se lo pongan a leer ya mismo. Es esta: ¿Por qué, cariño, no son tu marido, el gordo? ¿Qué hace usted en San Francisco? Jerry y Molly y Sam, ¿qué es lo que quiere? Bolsas, el baño, diles a las mujeres que nos vamos, y la tercera de las cosas que acabaron con mi padre. Bueno, pues os lo recomiendo vivamente este autor, y en concreto estas 2 obras, que son las únicas que me he leído. Por cierto, hay una historia muy curiosa detrás de este autor, que es que todo ese laconismo del que he hablado probablemente sea una farsa, entre comillas, porque según parece su editor recortó, pues según dicen, el 70% de los manuscritos que este señor le traía a su mesa. Un pequeño homenaje a esa figura que es la del editor, que a veces tantas cosas buenas nos ha dado. Bueno, un saludo, Fernando. Pues te agradezco la recomendación, Guillermo, y me la apunto bien, porque nunca he leído a Raymond Carver. Sabía de su existencia, obviamente, porque es un escritor relativamente famoso, no tanto como Bukowski, pero bueno, pertenece a esa escuela, efectivamente, del realismo sucio, pero poco más. Nunca había hecho, bueno, y los títulos de los libros, especialmente este del amor, pues sí, claro, quien no se ha quedado alguna vez en la casa del libro, qué sé yo, mirando la portada, y el título a mí me parece fabuloso, ¿no? Pero vamos, están todas las obras están disponibles, o todas estas 2 en concreto están disponibles en español, y unas cuantas más he ido a mirar, están editados por Anagrama, la editorial Anagrama, que es la que le edita en castellano, y hay varias. Está, por supuesto, esta que dice ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Está también de que hablamos cuando hablamos de amor, y hay algunas más, Si me necesitas llámame, Principiantes, Catedral.
Así que también las tenéis en Kindle, no solo en versión de papel. Tienen incluso, que lo estoy viendo ahora mismo, de hecho en la página de Amazon, tienen un libro, un ejemplar, con todos sus cuentos. Por si os interesa, os ha convencido Guillermo. A mí desde luego me ha convencido, así que estoy por descargármelo porque es barato, son solo 19 euros. Eso sí, 700 páginas, ¿eh? Claro, son bastantes cuentos, todos los cuentos publicados de una tacada. Por si el cuento, obviamente que los cuentos ya sabéis que si un cuento es bueno, se te hace corto en el acto, pides más, cuando termina te da mucha rabia. Pero si es malo se te hace larguísimo. Es lo peor que le puede suceder a un cuentista. Y es que un cuento que haya contado con toda su ilusión se le haga largo al lector. Pero bueno, ya sabéis, Raymond Carver, si queréis, os voy a enlazar desde mi página web, como os decía antes, el ejemplar este que tiene en el compendio de todos los cuentos, por si os interesa. Bien, vamos a seguir, vamos con Isidoro de Málaga, que nos trae una novela sobre la Segunda Guerra Mundial en Checoslovaquia. Mendelssohn en el tejado, de Jiří Weil, un escritor checo. Es un drama sobre la ocupación nazi de Checoslovaquia, aunque comienza con un episodio algo cómico. Un oficial de las SS envía a unos operarios a derribar del tejado de la Casa de la Cultura la estatua del compositor Felix Mendelssohn. Como los operarios no conocen al compositor, uno de los protagonistas, poniendo en práctica el aprendizaje en un curso de ciencia racial, decide que derriben la estatua con la nariz más grande y están a punto de derribar la de Wagner. Bueno, a partir de este episodio inicial se desarrolla el drama. Pues mira, Isidoro, según nos cuentas el episodio, el principio, el arranque de la obra, el chispazo que da lugar a toda la acción, más que presagiar un drama, parece que presagia una comedia, la verdad. Pero bueno, si nos dices tú que es algo dramático, yo la verdad es que no he leído esta novela, así que no puedo decir. Os recuerdo el título de cualquier manera, se titula Mendelssohn en el tejado, y es de un autor que se llama Jiří, con J, Jiří, Weil, con W, Weil. Es un autor checo de la segunda mitad del siglo XX, y se ve que bastante famoso en Checoslovaquia, o en lo que era Checoslovaquia. Es decir, él vivió en Checoslovaquia, él no conoció la República Checa porque he visto que murió en 1959. Así que lo que conocería es el Imperio Austrohúngaro, ese sí, pues nació en el Imperio Austrohúngaro, pero no la República Checa y Eslovaquia separadas. Respecto a esto que comenta de Mendelssohn, que tenían que cortar la nariz y tiran la estatua tenían que tirar la estatua que tuviese la nariz más grande y tiran la estatua de Wagner, pues la tenía más grande. Mendelssohn, si miras retratos suyos, no era especialmente narigudo, es decir, no tenía aspecto judío. Era hijo y nieto de judíos, pero Felix Mendelssohn Bartholdy es un compositor, para los que no lo sepáis, un compositor musical de mediados del siglo XIX. Tiene obras muy famosas, a ver si algún día meto en el contrapunto alguna de sus obras, que las tiene y muy buenas. Y el tema es que nació en Hamburgo, además, es decir, alemán, no era austriaco ni nada de esto. La cosa es que este era hijo, el apellido Mendelssohn, si efectivamente suena judío, era hijo y nieto de judíos, pero él nació cristiano y su padre se convirtió. Y eso pues era bastante común en la Alemania del siglo XIX. Lo mismo fue lo que le pasó a Marx. Marx era de familia judía, pero él había nacido ya cristiano. En esa misma época, además, el padre de Carlos Marx se convirtió. Unas veces porque la comunidad judía alemana en buena parte estaba ya muy secularizada, influía que el rey de Prusia favorecía a los evangélicos, es decir, a los protestantes para ciertos cargos públicos, etc. Y que muchos, un abogado decía, mira, si quiero prosperar, la verdad es que seguir con esto, total, ya no piso la sinagoga, o sea que más me da, pues me convierto y a partir de mis hijos esto se habrá olvidado. Se ha dicho muchas veces que cuando llegan los nazis al poder, la judería alemana se encuentra en plena crisis de identidad, que esa figura del judío que se había hecho Hitler era más falsa que un euro de papel. Es decir, que no existía nada parecido a esos judíos de la propaganda nazi, que los judíos eran alemanes como indistinguibles de cualquier otro alemán que uno se cruzase por la calle. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Sergio, que nos trae un libro de historia. 365 momentos clave de la historia de España, de Stanley Payne, el famoso historiador canadiense con un gran conocimiento e interés por difundir los hechos de la historia de nuestro país.
Pues bien, en este libro se hace una reseña breve de 2 páginas siempre para cada uno de los días del año sobre acontecimientos históricos de la historia de España ocurridos en momentos pretéritos y que abarcan pues momentos ya lejanos, muy lejanos de la época contemporánea, como pueden ser la batalla de Munda en el año 45 a.C., donde en una ciudad del sur de España, que aún desconocemos exactamente, se dirimió al final de una guerra civil romana entre 2 bandos, el de Julio César y el de Pompeyo, o el ascenso del poder de Trajano, el primer emperador romano de origen no itálico, en el año 98, hasta sucesos prácticamente de antes de ayer, como los atentados del 11M o el llamado lunes negro de la bolsa española, donde se produjo la mayor caída de la historia del IBEX 35 en 2008. Por el medio te encuentras de todo, desde guerras medievales, coronaciones o nacimientos famosos de personajes ilustres de la historia de nuestro país en muy diversos ámbitos. Dicho esto, recomiendo este libro porque a pesar de ser relativamente denso, tiene algo más de 700 páginas, el libro es sencillo de leer, utiliza un lenguaje llano y, como dije al principio, alberga una estructura similar en la que cada uno de los acontecimientos relatados se describe siempre brevemente en 2 páginas y al final de la segunda de ellas se enumeran 2 o 3 anotaciones en un apartado que se titula ¿Sabías qué?, en las cuales, en estas 2 o 3 anotaciones sobre el mismo hecho relatado inmediatamente anterior, se describen 2 o 3 hechos o anotaciones que tengan que ver con ese hecho que acaba de ser relatado y que además se pueden conectar con otros hechos que van a ser descritos a lo largo del libro. No es un libro técnico ni se desarrolla en él con profundidad ningún hecho, pero sirve para que a nivel divulgativo podamos tener consciencia de la multiplicidad de hazañas, proezas o eventos frugales que han construido la historia de la nación española. Un saludo a todos. Pues sí, Sergio, tienes mucha razón. Stanley G. Payne es un gran historiador y además es un gran divulgador, que no siempre coinciden ambas cosas. Hay buenos divulgadores que luego no hacen historia pues porque son simplemente divulgadores, es decir, no son historiadores, no van a los archivos, etcétera, y son no solo necesarios, muy necesarios, sino además es grande que existan los divulgadores en cualquier disciplina. Los divulgadores son los que permiten que lo que sale de las grandes mentes, de las grandes investigaciones, llegue al pueblo. Divulgar es transmitir al pueblo. Pues bien, el caso de Stanley G. Payne es un gran historiador y además un gran divulgador, lo cual tiene mucho mérito. Y más mérito todavía que siga escribiendo libros que debe de tener 85 años tranquilamente. Stanley G. Payne es de los historiadores nacidos en los años 30. Él vive en Estados Unidos, no sé, ni siquiera vive en España, y ahí le tenemos pues con esa edad ya provecta que sigue publicando, lo que nos viene a decir que goza de muy buena salud y esperemos que le dure muchos años y que además no le fallan las fuerzas. Bien, ahí os lo dejo, se titula 365 momentos clave en la historia de España y lo publicó Espasa hace poco tiempo, es del año 2016, así que lo encontraréis sin problema en las librerías, pero por si no queréis leerlo en papel o no os apetece pegaros el paseo hasta la librería, pues lo tenéis en Kindle, por supuesto. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina ya la contraportada de hoy. Ya sabéis, si os pasáis por aquí mañana, tendremos las preguntas y respuestas de todo, preguntas, respuestas, reflexiones, ruegos, etcétera, de todos los domingos que atiende al nombre de La Contrarréplica. Hasta mañana.